Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver un poco de lo que es la introducción a la odontología, que lo van a ver en el ingreso. Tal vez no sea tal cual como le estoy explicando o mostrando, pero va a ser una aproximación de lo que pueden llegar a ver a nivel del ingreso durante la cursada. Van a ver una materia que se llama biología, en este caso puede ser que la denominen biología microscópica, donde dice que tiene una introducción. Durante este curso profundizaremos en contenidos de algunas ramas específicas de la biología, comenzando por la citología y la histología. Tenemos que saber que citología siempre cuando se estudia hay que analizar palabras por palabra. En este caso cito hace referencia a la célula y logía al estudio de la célula, y la histo de tejido, el estudio de los tejidos. Entonces dice citología, estudio de la célula. ¿Qué es la célula? Se recuerdan los niveles de organización. Van a ver que, le voy a leer un poco, dice que al analizar un organismo vivo se comprueba la existencia de niveles o jerarquías de organización de la materia. Los niveles de organización de menor a mayor complejidad son, van a ver acá los niveles de organización de los seres vivos, que tenemos los átomos, luego esos átomos se juntan para formar moléculas, las moléculas forman células, luego tejido, órganos, sistemas, organismo, población, comunidad, ecosistema y una biosfera. Entonces es importante saber estos niveles de organización. En el paso de un nivel a otro supone la aparición de niveles de nuevas leyes o propiedades sin abandonar las del nivel inferior. Los átomos y moléculas son estructuras que por sí solas no representan la vida, sino a través de una compleja organización de estos para formar una célula. Por lo tanto, la vida comienza en el nivel celular. En los casos, eso es muy importante que tener en cuenta. Entonces, la vida recién comienza a nivel celular. En los casos más simples, el ser vivo se compone solo de una célula, el organismo unicelulares, o sea que entonces ya existen organismos que tienen vida, que son los unicelulares compuestos por una sola célula. Con una organización más compleja tenemos los organismos pluricelulares. Pluri hace referencia a muchos, múltiples células. En estos, cuando las células cumplen determinadas funciones, dan origen a los tejidos. Cuando dos o más tejidos combinan sus funciones para actuar como unidad, forman un órgano. En este caso puede ser el corazón, el hígado, el cerebro y otros tipos de órganos. Un conjunto de órganos especializados en cumplir una amplia función corporal constituye un sistema. Entonces todos los sistemas de un organismo funcionan en forma combinada, de manera que se pueden afirmar que un individuo u organismo es una suma de las funciones de los sistemas. El conjunto de individuos de una misma característica constituyen una especie. El grupo de individuos de una misma especie que vive en un lugar determinado se denomina población, y el conjunto de poblaciones que habitan una misma zona se llama comunidad, y las comunidades junto a su medio ambiente forman el ecosistema. Entonces esto hace referencia al esquema de la jerarquía de organización de la materia viva. Después, bueno, ahí habla de un poquito de la histología, que es el estudio de los tejidos. La histología o anatomía microscópica describe las características estructurales de los diferentes tejidos y la manera en que estos se unen para formar un órgano. El objetivo de estudio de la histología son los tejidos, cuya unidad básica, estructural y funcional es la célula. Son preguntas que hay que tener en cuenta en esto cuando dice el objetivo de estudio de la histología son los tejidos. Entonces, acá hacemos referencia a los tejidos. Resaltamos, ¿y qué son los tejidos? La unidad básica es la unidad básica, estructural y funcional, va a ser la célula, así sería. La célula es la unidad básica, estructural y funcional. Y esta célula lo que hace es formar los tejidos. Debido a que los tejidos son estructuras microscópicas, es esencial, acá van a ver en esta imagen de este lado, de la derecha, son preparados histológicos, se denominan así preparados histológicos, del cual están puestos en una laminita de vidrio que tiene un nombre, que lo van a estudiar también, que se llama portaobjeto. Y ahí tienen los diferentes cortes de tejidos histológicos que los van a visualizar en los microscopios. En este caso dice equipo histológico tinción de rutinaria,
¿Qué quiere decir la tinción rutinaria? Que es la tinción con la que ellos mayormente son las que más se tiñen los tejidos. Por eso se llama tinción rutinaria, que en este caso podría ser hematoxilina y eosina. Son tinciones que permiten visualizar los tejidos. Y aplicación de cubre objetos. Entonces tiene un porta objeto, en el medio está el tejido y por encima el cubre objeto. Todas las palabras en anatomía tienen una explicación de por qué se llaman así. Por eso porta objeto, porque porta un objeto, y cubre objeto, porque cubre el objeto. Debido a que los tejidos son estructuras microscópicas, es esencial el uso de microscopio fotónico, entre paréntesis, tradicionalmente llamado microscopio óptico. O sea que ahora le llaman microscopio fotónico, al que tradicionalmente llamaban microscopio óptico. Tienen que saber que el microscopio óptico también se puede llamar microscopio fotónico. Las muestras de tejidos que se desea observar para su estudio requieren diversos procedimientos especiales previos. Por lo tanto, antes de empezar a estudiar estos tejidos, necesitan ser preparados para que puedan ser observados y para el estudio. Entonces requieren de diversos procedimientos especiales previos. Esos tejidos deben primero fijarse, a lo que llama un paso que es la fijación. Después se lo incluye en parafina, a lo que denomina inclusión en parafina. Y luego se realizan los cortes de esos bloques para que queden estos laminitas. Se los corta en lámina, como cortar el fiambre, como cortar el queso en la máquina. Primero es el tejido, como está incluido dentro de esa parafina, hagan de cuenta que es un pedazo de queso, un bloque de queso cuadrado, que lo ponen en una máquina y que lo van cortando en finas capas, en cortes como la lámina, como el queso, y ese recién hay que teñirlo y luego estudiarlo, que ya van a ir viendo bien cómo es paso a paso y no tirado así nomás como le estoy diciendo ahora, ¿entiendes? Pero para que vayan entendiendo a qué se refiere. Entonces, dice 5-7 milimicras de grosor. Ver tabla 1.1 y tinción. Dice la tabla 1.1 dice, esto es importante que sepan la equivalencia de longitud utilizada en el microscopio. Tienen que saber a qué se refieren. Acá tenemos las referencias, donde tenemos 1 metro es igual a 10 a la tercera o al cubo de milímetro. Y así después equivale a micrómetro, nanómetro y Armstrong. Entonces 1 milímetro equivale a 10 a la tercera micrómetro. Y luego 10 a la sexta nanómetro y luego así Armstrong. Entonces estas medidas tienen que saber. No sé si le van a hacer convertir una en otra, pero sí tienen que saber la tabla. Mientras que se pueda considerar que la palabra citología se refiere con referencia a la estructura celular, las muchas técnicas recientes y en especial las aplicaciones combinadas crean una nueva asignatura interdisciplinaria, la biología celular, que integran las estructuras, la bioquímica, la fisiología y la genética a nivel celular. O sea que ella, como dice la palabra ahí, que se producen aplicaciones combinadas a lo que se denomina interdisciplinaria. O sea, se mezcla todas las asignaturas para saber que es un todo y no algo separado, que se estudia por separado. Entonces, en la gran parte, debido a este reciente desarrollo a nivel de investigación, la histología ocupa un lugar central en la educación y las investigaciones médicas, al explicar las interrelaciones entre las células, los tejidos y la estructura y la composición molecular de los órganos. La histología representa el nexo de unión entre la bioquímica, la fisiología y la genética, por un lado, y los procesos patológicos y la clínica por el otro. Esto es muy importante porque uno arranca estudiando la normalidad de los tejidos para después avanzar a otra materia y estudiar recién ese mismo tejido que en un momento lo estudiamos como sano, lo estudiamos como patologías que ya hace referencia a la enfermedad o anomalías de esos tejidos que
en principio lo estudiamos en su estado de normalidad. Con respecto a la introducción al estudio de las células y tejidos, la microscopía, todo lo que se conoce de las células se debe a la utilización de microscopios de distintos tipos, por lo que resulta fundamental familiarizarse con sus características y aplicaciones. Van a ver acá en la lámina 1, parte A y B, dice, que serían, lámina 1, bueno, esa A y B. Parte A y B, unas páginas siguientes. La razón es muy sencilla, las células y sus componentes en su gran mayoría no son visibles al ojo humano. En la siguiente lámina pueden apreciar el tamaño relativo de algunas estructuras microscópicas de interés. Acá vemos el pulgar, como vemos a los milímetros, 0,2 milímetros, ya empezamos a ver un tejido. Esto ya es un tejido compuesto por células. Si ven ahí, están las células delimitadas por su membrana plasmática y en ese circulito en el interior vendría a ser el núcleo de la célula. Por lo tanto, varias células forman un tejido. Y aquí tenemos también tejido. Y por debajo también tenemos tejido, que más adelante lo van a estudiar en mayor profundidad, porque ven que todo está delimitado. Acá tenemos un tejido y por debajo de este tejido tenemos otro tejido que está muy relacionado con el tejido de arriba. Vamos a ver que en mayor profundidad ya podemos llegar a apreciar lo que es la célula, el puntito blanco, el puntito este que lo ven acá, ya se lo ve a mayor aumento, que es el núcleo. Vamos a la membrana plasmática, el tejido que lo rodea a la célula, porque también es tejido. Vemos acá, ya podemos llegar a apreciar, empezar a observar estructuras dentro de la célula. Por ejemplo, en este caso se referencia a la mitocondria. ¿Qué es una mitocondria? ¿Cómo se la ven? Ahí van a ver diferentes como tabiques en su interior, que son las crestas de la mitocondria, ya que la van a mayor aumento a la mitocondria. Obviamente esto es todo un dibujo ilustrativo, porque ya cuando vean bien cómo se ve en el interior van a cambiar un poquito, pero ilustrativamente se ve así. Después, a mayor aumento dentro de una mitocondria, ¿qué podemos ver? En este caso son los ribosomas libres. Acá tenemos ribosomas libres y ribosomas adheridos a una cadena de ARN. Vemos tranquilamente un ribosoma está compuesto por dos subunidades. Ya la van a ver más adelante. Una subunidad mayor y una menor. Se ve muy clarito. Y seguimos aumentando el tamaño. Acá ya vemos el ribosoma a mayor aumento. La subunidad superior, que está al mayor tamaño, y la menor, que es menor tamaño, por debajo. Y seguimos aumentando el tamaño y ya se empiezan a ver átomos. Aumentamos acá y se ve en la escala mucho más grande. Entonces, seguimos viendo. También es muy importante que sepan esto. Acá habla de los microscopios ópticos, que cómo se estudian los tejidos. Acá ven una persona sentada, donde pone los ojos a nivel del donde van a poder visualizar los tejidos y le permite observarlo en mayor aumento. Acá tiene la mano donde va modificando el foco. Del otro lado tiene la otra mano donde también modifica para que se vea entre más nítido, más clarito, no tan borroso, ajustándolo a su visión. Y aquí donde están los tejidos. Aquí donde están los tejidos que se están observando. Entonces acá tenemos el ojo. Acá dice ocular, objeto. Y acá está el espécimen. Acá está el portaobjeto, ese de vidrio, que vendría a ser esto. Y acá está el espécimen que se está estudiando. Y la fuente de luz, trayectoria de la luz en un microscopio óptico. Dice, el microscopio óptico permite aumentar las imágenes de las células hasta 1000 veces y resolver detalles de tan solo 0,2 milímetros. Una limitación impuesta por el carácter ondulatorio de la luz, no por la calidad de las lentes. Se requieren 3 elementos para visualizar células en un microscopio óptico. Primero se debe enfocar una luz brillante sobre el espécimen mediante las lentes del condensador. A ver, vamos a ver acá la fuente de luz que debe ser emitida desde abajo. Como la ven acá, la fuente de luz emite una luz hacia arriba y se va a ver reflejada a nivel del espécimen. Y por eso nos permite observar y vemos
cómo esa luz incide por debajo de los tejidos. Esto es muy importante que lo sepan. Que mira, se requieren 3 elementos. Entonces cuando vayan estudiando, vayan desglosando estas cosas. ¿Cuántas cosas entonces se requiere para visualizar? Háganse preguntas mientras van leyendo. Dice, se requieren 3 elementos para visualizar células. Entonces, ¿cuántos elementos se requiere para visualizar una célula? 3 elementos. ¿Cuáles son? Primero, se debe enfocar una luz brillante. Entonces, primero la fuente de luz sobre el espécimen mediante las lentes del condensador. Segundo, el espécimen debe estar cuidadosamente preparado para permitir que la luz lo atraviese. Entonces, segundamente, necesitamos ese espécimen que esté bien preparado para que la luz lo atraviese. Y tercero, se debe alinear un sistema apropiado de lentes objetivo y ocular para enfocar una imagen del espécimen en el ojo. Para mí, desde ya, pregunta parcial, que los denominan PP. Cuando vayan avanzando en una carrera van a decir PP, ¿por qué? Porque pregunta de parcial. Bueno, pues siguen avanzando, dice microscopía de fluorescencia, este otro tipo de microscopio, donde acá tenemos la fuente lumínica, que se ve reflejada en un espejo de ranurajo ordenada dicroico, refleja, pega en el objeto, vuelve y va hacia el ojo. Entonces, los colores fluorescentes utilizados para teñir las células se detectan con la ayuda de un microscopio de fluorescencia. Por ejemplo, son las microscopías como se lo ve con fluorescencia. Viendo desde acá se ve tranquilamente que son núcleos en división. Son células que están en abundante mitosis. Pero ya vamos a ver más adelante. Bueno, entonces dice que los colorantes fluorescentes utilizados para teñir las células se detectan con ayuda de un microscopio fluorescente. Este es similar a un microscopio óptico, excepto que la luz atraviesa 2 sistemas de filtro. Primero, filtra la luz antes de que alcance el espécimen y solo deja pasar las longitudes de onda que excitan al colorante fluorescente usado. El segundo bloquea esta luz y solo deja pasar las longitudes de onda emitidas por los colorantes fluorescentes. Los objetos teñidos se ven de color brillante sobre un fondo oscuro. Acá podemos ver cómo se observación de las células vivas, dice. Y en este caso son sondas fluorescentes. Dice núcleos en división de un embrión de mosca observados con un microscopio de fluorescencia después de la tinción con colorantes fluorescentes específicos. Entonces nos quedamos en microscopía ahora confocal. El microscopio confocal es un tipo especializado de microscopio de fluorescencia que construye una imagen por barrido de espécimen con un haz láser. El haz se enfoca en un solo punto a una profundidad determinada del espécimen y un orificio en el detector permite que solo la fluorescencia emitida desde este mismo punto sea incluida en la imagen. El barrido del haz por el espécimen genera una imagen definida del plano de foco, un corte óptico, una serie de cortes ópticos a diferentes profundidades. Por lo tanto, va a permitir construir una imagen tridimensional. Aquí se muestran el embrión de un insecto teñido con una sonda fluorescente para actina, una proteína filamentosa. La microscopía de fluorescencia convencional genera una imagen borrosa debido a la presencia de estructuras fluorescentes por encima y por debajo del plano del foco. La microscopía confocal proporciona un corte óptico que muestra con claridad las células individuales. Aquí podemos observar con claridad la estructura. Entonces tenemos después un microscopio electrónico de transmisión, un microscopio electrónica de barrido. Y entonces es importante que vayan haciendo un cuadro donde vayan poniendo los diferentes tipos de microscopios que vamos viendo. Microscopio electrónico de transmisión. En la microfotografía electrónica de abajo muestra una pequeña región de una célula de un fragmento de testículo. El tejido ha sido fijado químicamente, incluido en plástico y seccionado en cortes muy delgados que se tiñeron con sales de uranio y de plomo. Acá podemos ver que por ejemplo, ya la microfotografía electrónica nos permite observar a un tamaño diminuto, más diminuto que los que venimos viendo.
ya podemos ver que acá se empiezan a ver estructuras o gránulos dentro de una célula. El microscopio electrónico de transmisión es en principio similar a un microscopio óptico, pero emplea un haz de electrones en lugar de un haz de luz. Es a prestar atención a esta diferencia, donde hace referencia a estos dos tipos de microscopios, donde el electrónico de transmisión es similar, vamos a ver que es similar al óptico, pero emplea un haz de electrones en lugar de un haz de luz. Entonces el microscopio óptico lo que hace es generar un haz de luz, en cambio este es a través de un haz de electrones. Y bobinas magnéticas para enfocar el haz en lugar de lentes de cristal. El espécimen que se coloca en el vacío debe ser muy delgado. Por lo general el contraste se introduce tiñendo el espécimen con metales pesados electrodensos que absorben o dispersan localmente electrones y los eliminan del haz cuando ésta atraviesa la muestra. Entonces este microscopio electrónico de transmisión tiene un aumento útil de hasta 1.000.000 de veces y en muestras biológicas. Puede resolver detalles de tan solo alrededor de 2 nanómetros. Podemos observar acá el del barrido, que este nos permite ver como estructuras como si estuviéramos en 3 dimensiones. El microscopio electrónico de barrido, el espécimen que ha sido cubierto con una película muy delgada de un metal pesado, es barrido por un haz de electrones dirigido a un foco por bobinas electromagnéticas que en estos microscopios actúan como lentes. La cantidad de electrones dispersados o emitidos mientras el haz bombardea cada punto sucesivo de la superficie del espécimen se mide mediante el detector y se la usa para controlar la intensidad de los puntos sucesivos en una imagen reconstruida en una pantalla de vidrio. El microscopio genera imágenes llamativas de objetos tridimensionales con gran profundidad de foco y puede resolver detalles en un rango de 2 a 20 nanómetros, lo que depende del aparato. Bueno, ustedes cuando estudien esto van a ir poniendo los títulos de cada microscopio, van a poner alguna diferencia con algún otro microscopio, qué características tiene, qué diferencia tiene uno con el otro, y importante también saber la medida de cada uno, al menos en los que estén puestos en esta cartilla. Acá dice de 2 nanómetros, este dice de 2 a 20 nanómetros, son datos muy importantes que tienen que saber. Y ahí terminaría la parte de microscopios.